El hermano Antonino Bonilla nació en abril 23 de 1929 en el campo agrícola número 80, Valle del Yaqui, Ciudad Obregón, Sonora. Sus primeros años vivió en Pueblo Yaqui, Guatabampo y Echojoa, Sonora. Sus padres, el hermano Antonino Bonilla y la hermana Isabel López, lo presentaron ante el Señor en la primera convención del noroeste de México en el año de 1941. 1943 a 1945 fue enviado al Instituto Bíblico en la Ciudad de México. En 1945, su papá lo nombró pastor de Guatabampo, Sonora, México. En 1946, cuando se llevaba a cabo la convención territorial en Empalme, Sonora, recibió la confirmación de su llamado. Su padre fue quien lo confrontó haciendo un par de preguntas. ¿Serás deportista, comerciante o ministro? Por supuesto, él eligió servir al Señor en el ministerio pastoral. En 1947 ingresó al Instituto Preparatoriano Internacional en San Antonio, Texas. En 1948 recibe la llenura del Espíritu Santo. En 1949 culminó sus estudios y graduó del Instituto Preparatoriano Internacional. En 1949 fue nombrado director juvenil del territorio noroeste de México, siendo nombrada la hermana Dora Hernández secretaria de este ministerio. En 1950 es nombrado pastor asistente en la Iglesia Central de Obregón, Sonora, siendo el pastor titular el hermano Fidencio Burgueño, y a su vez fue pastor titular en la Iglesia Plano Oriente. En 1951 fue nombrado misionero evangelista a El Salvador. En 1952 fue nombrado pastor en Santa Tecla, El Salvador. En 1953, estando en Tegucigalpa, es nombrado director juvenil de México y Centroamérica, excepto del territorio central de México. En 1954 es nombrado director juvenil de toda Latinoamérica. En este mismo año contrajo matrimonio con la hermana Dora Hernández y se vienen a pastorear San Marcos Buenavista, hoy Iglesia de Dios Mi Refugio. En 1957 inicia los campamentos juveniles en Llavaro, Sonora. En 1960 es nombrado superintendente del territorio noroeste de México en 1960-1968. En 1961 lanza el proyecto Berea. En 1963 se compra el terreno para el Instituto Berea, el cual se inauguró y dedicó en abril 16 de 1967. En 1968 es nombrado Superintendente Nacional de México. En 1971, elegido presidente del Comité Evangelístico, quien logró reunir a más de 12,000 iglesias en la nación. En 1972, es añadido como miembro del Comité Internacional Pentecostés. En 1973, coordinador del Congreso Internacional de Evangelismo de la Iglesia de Dios en México. Este mismo año, es invitado a predicar a la iglesia del pastor Yonggi Cho en Corea del Sur. En 1974, es delegado a Luzán en el Congreso Internacional de Evangelismo auspiciado por el evangelista Billy Graham, reuniéndose en Vancouver y Corea. En 1976, es nombrado supervisor de la región surcentral hispana, Estados Unidos. 1984, fue nombrado evangelista en Estados Unidos, llevando a cabo campañas evangelísticas en Apaxum y Almoloya, Guatemala, en 1984-1986. 1986, pastor de la Iglesia de Dios Bethesda. En 1999, recibe el grado de honoris causa por el Seminario Bíblico Mexicano en Hermosillo, Sonora. 2006, se lleva a cabo su jubilación e inicia su participación activa en nuestra iglesia Vida Abundante. El hermano Antonino Bonilla realizó algunas contribuciones literarias al ministerio de la Iglesia de Dios, tales como Manual de Juventud y Educación Cristiana, Manual de Caballeros, Manual de Evangelismo,
Manual de Ética Cristiana, Ideario Juvenil, Manual de Líderes Juveniles, Instructivo de Pastores de Distrito, Historia de Asambleas y Congresos de la Iglesia de Dios en México. Este día nos complacemos en honrar al hermano Antonino Bonilla por el trabajo dedicado a Dios y a la Iglesia.